Buenos días, vamos a empezar nuestra tertulia con Gaetán Caballa, que muchos le conocéis, otros no. Para quienes no sepáis, Gaetán es, además de muchas otras cosas, sacerdote, que tiene una circunstancia muy especial, y es que él es ruandés y tuvo que huir del genocidio que se vivió en Ruanda ya hace más de 20 años, ¿verdad? 28 años. Y va a hablar con él Ángel Barahona, que es profesor de la universidad y director del Departamento de Humanidades de la Casa. Y queremos primero presentar qué son estos encuentros de testigos que lanzamos desde el Instituto Newman, porque veíamos importante poner delante de los alumnos y de la comunidad universitaria a personas que fueran, tal como dice el nombre, testigos de algo verdadero que les ha sucedido, no tanto porque porque sean muy buenas personas o porque hayan seguido una vida de perfección moral, sino porque en su experiencia y en sus circunstancias han reconocido una verdad que es válida para todos, ¿no? Y que podemos aprender de ella y aplicarla, entre comillas, ¿no? También a la vida universitaria, también cuando estamos en clase, cuando estamos en casa, cuando estamos con nuestras familias o con nuestros amigos. Y son personas que han vivido a lo mejor una experiencia límite, una experiencia de esas que nos ponen delante de las preguntas importantes y que ha tenido que responderla porque no tenía de otra, ¿no? La pregunta ante el sufrimiento, ante la muerte, ante la justicia, de por qué suceden las cosas. Todo este tipo de preguntas que a lo mejor en la vida cotidiana se disuelven un poco o podemos distraernos de ellas, para Gaetán no ha sido una opción porque ha tenido que respondérselas y respondérselas de un modo muy radical. Y por eso nos parece que es un testigo, porque nos puede contar qué ha vivido él y cómo ha podido seguir de pie ante estas preguntas sin desmonorarse y pudiendo vivir su vida cotidiana hoy, que eso es lo que también nos interesa, ¿no? O sea, cómo después de todo este camino de mucho sufrimiento, tú puedes seguir viviendo y seguir viviendo con esperanza. Y sin más explicación, os doy paso para que empecemos el diálogo. Antes de empezar a interrogar a Gaetán, quería decir una cosa. No es porque esté él delante, pero ha sido uno de mis mejores alumnos en San Dámaso. Su tesis fue una maravilla porque es de las pocas tesis que he dirigido, de las más motivadas, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros cómo se titula: la pertinencia de una teoría que va sobre la violencia en el análisis del conflicto contemporáneo. Las violencias colectivas. Es muy inspiradora, sigue siendo actual, porque aunque esté ubicada en el contexto ruandés, podemos traducirlo rápidamente a Ucrania, a Siria, a todo lo que está moviéndose en este planeta, ¿no? A lo mejor no de una forma tan expresamente genocida o de una fraternidad tan tremenda que se rompe y se vuelve una locura, una paranoia, pero la tesis es una preciosidad en un francés perfecto que habla perfectamente, también como el español, ya lo veréis, y como otros muchos idiomas de por allí, porque estos tienen una forma de entender el lenguaje que es alucinante y envidiable, pero que a mí me impresionó la tesis. Cuando luego leí su libro, Una mano invisible, yo ya le conocía porque habíamos hablado muchas veces, evidentemente, y me había contado muchas veces su experiencia, pero este libro es una biografía fantástica porque está escrita con sangre. No es que la haya escrito con su propia sangre, pero está hecha de verdad, de experiencia y no de tinta solo. La tinta es lo que se pone sobre el blanco, pero lo que hay y lo que veréis es que está escrita, es una experiencia con sangre, ¿no? Entonces, para mí era un honor pensar que pudiera algún día presentaros a Gaetán y que nos contase él su historia. Dicho esto, nuestro querido doctor, que es doctor en vida y en existencia sufriente, a mí me gustaría que aprovechásemos esta oportunidad para situar las cosas de tal forma que nuestros alumnos y nuestros auditores, o cómo se diría eso, los aquí presentes, no sé cómo decirlo, pudiéramos realmente, ¿no? Ser ayudados por tu propia experiencia, ¿no? Porque tantas veces
nos quejamos de tonterías, vivimos con tanto agobio, cosas absolutamente vanas y estúpidas, que nos vendría muy bien entender cómo tú te has enfrentado a un sufrimiento del cual no podías escapar y que reclamaba por todos los lados múltiples reacciones posibles y todas legítimas: venganza, odio, resentimiento, etcétera, o desesperación, o ya no lucho más, o ya me he cansado, o aquí me rindo, y has seguido para adelante. Entonces, me gustaría que nos ayudases a comprender esto, ¿no? Porque lo que tú has vivido, como el genocidio, el exilio, tu aventura por la selva, hasta llegar aquí y encontrar en tu vocación el descanso, me parece que eso no lo tienes que... Yo no te hago más preguntas hasta que no vea que te cansas de hablar. Cuéntanos tu biografía, porque yo pienso que es lo más importante. Bueno, a ver por dónde empiezo. Pues como se ha dicho, yo soy de Ruanda y nací en 1972, o sea, algo mayor que muchos de vosotros. Y la verdadera historia de este episodio de sufrimiento y de superación empieza en 1990. 1990, yo estaba en el seminario menor, o digamos que estaba en la ESO, o en el bachillerato, ¿no? En la ESO, terminando la ESO, ¿no? Y allí nos dicen que el país está siendo atacado, que hay una guerra que irrumpe en el país desde la frontera. Yo no tenía ni idea de lo que es una guerra, ni de que fuera del país había gente que podía atacar el país. O sea, imaginaos vosotros ahora con vuestra edad, que sois algo mayor que en aquella época yo tenía 18, que os dicen que hay una guerra en España. O sea, ahora mismo no tenéis ni idea de que es una guerra. La escucháis por la televisión, por la radio, pero decir que hay una guerra en España y te dicen que esa guerra puede llegar a tu casa, imagínate lo que cambia en tu mundo, en tu manera de pensar, en tus relaciones, en tu manera de ver el mundo, en tu manera de vivir en la familia, en la universidad, todo. Es que todo cambia, porque en una noche a la mañana nos dicen que ya hay que llevar una tarjeta de identidad, porque si no la llevas, te pueden considerar como el cómplice con el intruso, el infiltrado, con el enemigo. Y de repente nos dicen que en medio de nosotros hay algunos que colaboran con el enemigo, que hay que buscarlos, y nos empezamos a mirar la cara. Y de repente nos dicen que hay Hutus y Tutsis. Yo ya lo sabía de alguna manera, pero no sabía distinguir eso de Hutus y Tutsis, que son dos etnias, dos grupos étnicos diferentes. Pero a un niño de 18 años que había vivido siempre la paz, esas cosas no me decían absolutamente nada. Y de repente nos dicen que hay Tutsis que están colaborando con los que han atacado porque es un grupo de Tutsis. Y eso cambia todo, todo, absolutamente todo. Y es que cuanto más iba avanzando a la guerra, incluso uno empezaba a plantearse que te podían llamar a filas. Imagínate que ahora te dicen que hay una guerra, y igual que en Ucrania lo que está pasando, y dicen todos los hombres movilizados, que tienes que coger un arma, ir a la guerra. Pues te aseguro que verías tu mundo completamente derrumbado. Pues a mí no me llamaron a filas, pero podía ser, podía ser. Entonces, a partir de ese momento empezamos a vivir una situación de tensión, de guerra y de fractura social, porque los Hutus y los Tutsis empezaron a mirarse un poquito con reticencia, con miedo, con distancia, con sospecha, y nosotros allí seguimos estudiando, pero ya en un ambiente de guerra. Y poco a poco empezaron a llegar los refugiados, los desplazados de las zonas de guerra, que empezaron a llegar donde estábamos y contando atrocidades que se hacían en el campo de batalla,
contando cómo habían matado a sus hijos o a sus padres, cómo habían quemado su casa o cómo habían saqueado sus casas. Y todo esto iba creando un sentimiento, no digo de odio, pero de rechazo al que estaba atacando. Y a eso añadir los rumores, la propaganda política, la manipulación, todo iba creando un ambiente muy tenso dentro del país y dentro de los diferentes grupos sociales. Pues terminamos el seminario menor y yo decidí ir al seminario mayor porque sentía que tenía la vocación de sacerdote. Pues estoy pasando muchas cosas porque es otro libro que voy a escribir, que igual está escrito pero no está publicado, ¿no? Que sería el volumen número 0, porque esto es el volumen 1. Y llegamos al seminario mayor, 2 años, 3 años de guerra, 4 años. Pasamos 4 años de guerra y la guerra iba avanzando hasta llegar a las puertas de la capital. Y en 1994, 4 años después, derribaron con un misil el avión del presidente, y el presidente era de la etnia Hutu, y los atacantes eran de la etnia Tutsi, y dentro del país había Tutsis y Hutus, para que os situéis un poquito para ver cómo puede ser que en un país en guerra, de repente derriban con un misil el avión del presidente. Dentro de ese avión estaba el presidente de Ruanda y el presidente de un país vecino que se llama Burundi, 2 presidentes en un mismo avión, y los 2 presidentes eran Hutus. Y eso creó una explosión, porque los partidarios del presidente, es decir, la mayoría de los Hutus, entendieron que aquello era ya una provocación última, como para decir, si matan a nuestros presidentes, 2 presidentes Hutus, es que a nosotros también nos van a matar. Y a eso, añadiendo los rumores, la propaganda, la manipulación y la verdadera noticia de atrocidades que se cometían, estalló lo que se ha llamado el genocidio de Ruanda. Ese es el ambiente más o menos, que no podéis imaginar que de una noche a la mañana un pueblo se levanta contra otro sin más. Es que ha habido 4 años de preparación psicológica, de tensión máxima, hasta llegar a un momento en que ya era insoportable y todo esto solo podía explosionar en una violencia. No voy a hablar de mi tesis porque explica las causas más profundas, que son las rivalidades entre las 2 etnias, que en una sociedad cuando hay 2 grupos que pretenden a lo mismo, acaban enfrentándose absolutamente y no hay manera de evitar eso, ¿no? Eso es lo que se llama la rivalidad mimética, pero eso está en la tesis, es mucho más complicado. Pues entonces estalla el genocidio y yo estaba en el seminario mayor, pero estaba de vacaciones con mi familia. El genocidio, no podéis tener una idea de lo que eso supone. Supone que la gente se levanta en armas, el pueblo, la masa, y sobre todo los jóvenes. En un país donde la mayoría de los jóvenes no están educados, ni tienen otro trabajo que el día a día vivir, son agricultores, son delincuentes, son de todo, de repente se dan cuenta de que tienen el poder, porque no había presidente, y el país estaba decapitado, y el ejército enfrentándose con la rebelión, el poder estaba en la calle, y los jóvenes tomaron el poder. Cada uno con un machete, con un palo, con una lanza, con una maza, con lo que sea, con un ladrillo, un martillo. Es decir, cada uno tenía que defenderse. Y eso fue lo que pasó, porque cuando el poder está en la calle,
el caos se instala y la muerte empieza a multiplicarse, porque la gente mata sin pensar. Es lo que llamo en mi tesis el contagio. Por contagio, cada uno se mueve dentro de la masa y hace lo que la masa hace, no piensa mucho. Hay que tener mucho cuidado con las masas, porque en la masa parece que hay un espíritu diferente que está por encima de los espíritus individuales. En la masa nadie piensa. Hay siempre, a veces, un líder o un manipulador que piensa por los demás y la gente sigue. En general, estás obligado a seguir por esa fuerza interior de la masa que te lleva, porque dices, si no voy, me van a considerar como un traidor. Y si no hago lo que hacen los demás, me van a considerar como cómplice, como intruso, como infiltrado, como espía. Entonces, a partir de ese momento, todos los jóvenes, o casi todos, se meten en marcha a matar al que consideraban como diferente. Hutus contra Tutsis. Pero entre tanto, en la rebelión, los Tutsis estaban avanzando, también arrasando sobre su paso para ir a tomar el poder, que es lo que estaban buscando. Entonces, imaginaos tú como joven, ahora mismo se estalla una cosa así y estás obligado a estar en medio de esa masa porque si no estás, te consideran como el enemigo. O sea, la única manera de defenderse es parecerse a los demás o aceptar el martirio. Es decir, yo defiendo la verdad, defiendo el amor, defiendo todo lo que decimos, esos ideales que tenemos en general. De verdad, cuando llega la verdad, te das cuenta que o eres fuerte o no lo eres. Y en general no somos fuertes, porque también formas parte de la sociedad y del ambiente, de la mentalidad del pueblo. O sea, es muy difícil salir de la mentalidad común, ¿no? De los tuyos. Entonces, yo era seminarista y cada día me decía, Dios mío, yo como seminarista, imagínate si me obligan a matar. Yo nunca participé a ningún grupo, que como seminarista más o menos podía escapar, ¿no? Los sacerdotes en general tienen cierta autoridad social, pero no podía arriesgar tampoco demasiado. Es decir, que cualquiera que no participe en la dinámica general, le consideran como enemigo, el enemigo le matan. Y hay mucha gente que murió no por pertenecer a la otra etnia, sino sencillamente por haber levantado la voz diciendo esto no se puede hacer. Y te matan. O sea, imaginaos esto, ¿no? Como jóvenes, porque aquí se trata de ver cosas que existen realmente en la vida, ¿no? Y que quizá vosotros no tenéis, pues, tenéis suerte de no vivir eso, ¿no? De no vivir eso. Es una suerte enorme. Y tenemos en general ideas, ¿no? Principios que pensamos que son firmes, pero cuando llega la hora de la verdad, como decía, te das cuenta que no son tan firmes, que tambaleas. Porque entre la vida y la muerte tienes que elegir. Es que no hay otra opción que entre las dos, vida o muerte. Y vida supone a veces hacer cosas que van en contra de tus principios. Fue por eso que mucha gente no se podía, los Tutsis, algunos encontraron refugio en la casa de los Hutus, pero siempre con muchísimo, muchísimo cuidado. Muchísimo, muchísimo cuidado. Yo me acuerdo que me fui a la parroquia para proteger la parroquia porque el párroco era catalán, era español, ¿no? Yo fui bautizado por los sacerdotes de Cataluña. O sea, estos españoles, imagínate, me bautizaron pequeño. Mi parroquia siempre había sido parroquia de misioneros españoles, ¿no? De Cataluña. Y ese párroco, cuando vio a los tutsis llegar a la parroquia, abrió la parroquia para protegerlos, acogerles, y les metió en la parroquia y cerró con llave, puso la llave en su bolsillo, pensando que como sacerdote nadie se atrevería con él. Llegaron los milicianos, saltaron la valla
con machetes y lanzas, o sea, para que os hagáis una idea de una escena así. Encontraron al cura, le cogieron así con un cuchillo en el cuello y le dijeron, ¿dónde está la llave? Y el cura, temblando, no sabía ni qué decir ni qué hacer, pues introdujeron sus manos en los bolsillos, encontraron la llave, abrieron la llave y mataron a todos delante de él. Pues el cura perdió casi la cabeza. Pues los cascos azules que estaban por allí le evacuaron a España. O sea que abandonó la parroquia porque no podía hacer nada más ya. Y es que además ya no tenía ni fuerza mental, ni moral, ni espiritual para hacer nada. O sea que huyó. Y la parroquia se quedó sola. Entonces todos los seminaristas de la parroquia fuimos a la parroquia para proteger la parroquia porque si se podía saquear o destruir. Y allí dentro de la parroquia escondimos a una señora en la sacristía, debajo de cosas, de cartones, la escondimos, intentando decir a la gente que esa señora ya ha muerto. Pero siempre la gente venía a la parroquia a decir, pero esa señora nunca la hemos visto. Seguro que estará por aquí. Imagínate la situación en la que estábamos, porque si la descubrieran, nos matarían a todos. Pues conseguimos conectar con algún militar de alto rango que llegó, escoltado, y la llevó y la hizo escapar. Y también escondimos a las monjas que estaban allí cerca, pero eso era mucho más complicado. Llevamos las monjas como si estuvieran huyendo hacia el otro país, las llevamos a otra parroquia y las escondimos en un tejado de la iglesia, en un falso techo. Y teníamos que ir llevándoles la comida, ¿no? Pero a escondidas. Y la gente pensaba que las hermanas ya se habían ido a Burundi. Y nosotros haciendo como si eso fuera verdad. No, se fueron ya a Burundi, no están por aquí. Pero era un acto arriesgado, muy arriesgado. Y yo conozco un señor, un vecino nuestro, que escondió a otro vecino, amigo suyo, Tutsi, en su casa y le llevaba la comida a la noche. Después de 2 meses protegiéndolo, los milicianos lo descubrieron, mataron a ese señor, a su mujer, a sus hijos y destruyeron la casa, todo. Es decir, que el genocidio es una cosa indescriptible. No se puede describir, porque supera la capacidad de pensar. Una cosa que nunca podíamos imaginar antes, de repente ocurre y te supera por completo, que no sabes qué hacer. Toda una sociedad en armas y además sin poder, y la gente en la calle con machetes, bebida, a veces drogada, con barreras por todas partes. Hasta los que te conocen te piden la identidad, la carta de identidad. Dice, pero no me conoces. No, dame la carta de identidad. Y si no la tienes, te matan. Dice, ¿en qué estamos? El país estaba completamente destruido. Entonces, durante 3 meses, eso ocurrió en todos los rincones del país. Y cuando terminó aquello, porque los que estaban atacando llegaron a la capital, tomaron la capital, tomaron el poder, como nosotros teníamos miedo de que iban a matarnos, tuvimos que huir de todo esto. Y entonces yo tuve que cruzar la frontera para ir a un país que se llama Zaire y ahora se llama República Democrática del Congo. Y este libro empieza en este momento, ¿no? Por tanto, no voy a contar muchas cosas para que no compréis el libro, o para que compréis el libro. Pero bueno, voy a decir una serie de cosas, ¿no? La primera cosa es que éramos como 1 millón de personas en un campamento de refugiados. Estoy hablando del campamento donde yo estuve, porque había otros campamentos. No sé si podéis imaginar 1 millón de personas juntos, todos juntos, sobreviviendo
en un lugar que no estaba preparado para nada. Sin comida, sin ropa, sin casa, sin jabón, sin ningún utensilio de cocina, sin nada, es decir, sin nada, sin medicina. 1 millón de personas sobreviviendo solamente, pero solamente ¿de qué? De nada. Pues aquello fue un desastre absoluto, porque la diarrea empezó a arrasar con miles de personas que morían cada día, miles, hasta que los organismos internacionales llegaran a intervenir, pero poco a poco para llegar a organizar 1 millón de personas en un campamento de gente hambrienta, es una cosa muy complicada. Pues allí estuve yo sobreviviendo en un campamento de refugiados de 1 millón de personas. Sobreviviendo, haciendo de todo, hasta llegar a ser dentista. Y yo era de letras, sigo siendo de letras, pero llegué a aprender a ser dentista, es decir, sacar muelas y poner anestesia en la boca. Todo esto lo aprendí en 2 semanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estás en un momento muy complicado de vida, te superas a tú mismo. Empiezas a descubrir que tienes capacidades escondidas dentro de ti y que eres capaz de hacer maravillas que antes no podías ni imaginar. Eso es una lección de vida importantísima. Cuando estamos en una vida ya hecha, más o menos, hay capacidades nuestras que no descubrimos. La mente se adapta a lo que hay. Pues hay comida, pues no empieza a buscar a pensar cómo se busca comida, porque hay comida, ¿no? Hay agua, entonces no piensa mucho cómo hay que buscar agua. Hay salud, hay centro de salud, hay todo esto, entonces pues todo está hecho. Entonces la mente entiende que no hace falta complicarse la vida, pero cuando te encuentras en un momento en el que ya no hay nada, sino que tienes que encontrar soluciones dentro de ti, te das cuenta de que tienes habilidades, tienes capacidades que Dios te ha dado, que están allí escondidas y afloran. Pues allí me di cuenta de que podía ser médico. Sigo pensándolo, pero nunca voy a hacerlo. Pero pues no solamente eso, creí una escuela de inglés. Conocía algo de inglés, no era no, pero algo de inglés sabía. Pero para ser profesor de inglés, pero bueno, creí una escuela de inglés. Todo esto para poder ganar algo de dinero, ¿no? Porque tenía en la mente de que esto, si no tengo dinero, no voy a sobrevivir. Pues 1 año después, decidí salir de los campamentos de refugiados. ¿Por qué? Porque en algún momento tuve una intuición. También empecé a ver que Dios me ha dado una capacidad de intuición, de intuir el peligro. Eso nunca lo había pensado, pero no sé, por alguna razón entendí de que allí había un peligro y que por tanto tenía que salir de allá. Pero salir para ir ¿a dónde? A donde sea. Pero a donde sea significa cruzar el Zaire, que es como 5 veces España. El Congo actual es como España, Francia, Alemania, Italia juntos. Es como centro de Europa entera. Entonces tuve que salir de los campamentos yo solo, no sé por qué yo solo, y crucé todo ese país hasta llegar a República Centroafricana. En este libro cuento cómo ese viaje fue como un encuentro especial con mi Dios. Ya creía en Dios, tenía mucha fe, pero me di cuenta de cómo la fe es capaz de levantar montañas. Cómo la fe es capaz de hacer milagros, pero milagros de verdad. Milagros de verdad. Como por ejemplo decir, ante el avión, Señor, tengo que subir en este avión y no tengo documentos.
ni pasaporte, ni carta de identidad, ni nada. Y tengo que subir en este avión. Y subes en el avión. Para salir del avión hay control. Dice, Señor, ahora te toca. Tengo que salir de este avión, pasar por los controles sin ningún documento. Y sales del avión y pasas por los controles sin ningún documento. Y no pasa absolutamente nada. O sea, no lo voy a describir para que vayáis a leer el libro. Pues, pero sí que voy a decir un hecho que me marcó muchísimo, porque es también un hecho de actualidad. Es cuando llegué a la República Centroafricana después de meses, utilizando todos los medios de transporte. Y cuando llegué a la República Centroafricana me encontré que el gobierno había decidido de que ningún ruandés podía atravesar. Que por tanto me tenían que devolver a Zaire. Yo tenía en la mente, todo mi proyecto era llegar a la República Centroafricana. Y había puesto en marcha todos los medios posibles, mentales y materiales, para llegar a la República Centroafricana. Y cuando llegué a la República Centroafricana, me detuvieron y me hicieron cruzar el río, que es la frontera, y me entregaron a las autoridades de Zaire. Aquel momento perdí casi la cabeza. Me di cuenta de que estaba a 2 pasos de la locura. A 2 pasos de la locura. ¿Por qué? Porque tenía toda la concentración mental, moral, espiritual, intelectual, todo para llegar a la República Centroafricana y salir del Congo, de Zaire. Y cuando me hacen cruzar otra vez, me di cuenta de que ya no tenía nada que esperar. Es decir, que ya no tengo ningún proyecto en la cabeza. Y empecé a pensar que no merecía la pena vivir. ¿Vivir para qué? Para hacer que, es decir, que la cabeza se vacía. Y eso lo digo porque estamos siempre teniendo noticias de inmigración, ¿no? De gente que cruza y de repente los devuelven, tal. Lo escuchamos desde muy lejos, ¿no? Pero para aquella persona que, por ejemplo, ha pasado 4 años o 3 años cruzando el desierto, pensando llegar a lo que él llama el paraíso, que no lo es, pero lo ha metido en la cabeza y lo cree, y utiliza todos los medios posibles para pisar el suelo europeo, y de repente lo coges y le devuelves, esa persona es como si le mataras. Porque todo lo que tenía como proyecto lo multiplicas por 0. Esto no lo estoy diciendo para que no tiene nada que ver con la política. Es solamente algo antropológico, ¿no? Porque yo eso lo he vivido. Esa persona ya no sabe qué hacer. Volver atrás por el desierto. Quedarse en Marruecos, que tampoco Marruecos acoge a los inmigrantes, sobre todo si son subsaharianos, que le están dando paros. Es decir, se queda en blanco, completamente vacío, ¿no? Y eso lo viví, porque cuando me devolvieron ya no sabía qué hacer. Y me puse a andar en la selva así sin saber a dónde iba. Y la noche cayó sobre mí, en un lugar donde no conocía ni la lengua, ni la cultura, ni nada, no sabía nada. Solo la gente me recogió por ahí y, bueno, gracias a Dios, llegué a los brazos de un obispo que me acogió. Y allí es el otro punto muy interesante. Un obispo que sí me creó. Me creó, me acogió y me dijo, Dios te ha enviado a mi casa. Me tocó los hombros. Me dijo, tú no te preocupes, descansa, que estás en mi casa. Eso me pareció como lo que leemos en el Evangelio del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo Pródigo llega completamente angustiado, perdido, y llega a casa de su padre pensando que su padre le iba a echar una bronca o le iba a dar una patada no sé dónde,
Y el padre le abraza y dice, no te preocupes, aquí estás en tu casa. Me sentí completamente aliviado y toda la cruz que llevaba encima, pues se quitó. El problema no había terminado, pero al menos de manera temporal se alivió, ¿no? Se alivió. Y luego estalló la guerra en Congo otra vez, y luego tuve que huir otra vez, y me encontré en Centroáfrica otra vez. Otro obispo me cogió y me envió a España. Los milagros de la vida. Yo nunca había pensado que de los campamentos de refugiados saldría para ir a España. Y mira por dónde me envían a España a estudiar. Llegué a España, a Madrid, en 1999, es decir, 5 años después. Y fue allí, en el Seminario de Madrid, donde empecé a reflexionar un poquito, mirando hacia atrás, y a poner por escrito las fechas importantes, los eventos. El fruto de este libro realmente lo empecé a poner por escrito para no olvidar, ¿no?, los hechos importantes de mi vida. Y empecé a darme cuenta, y allí ya termino, de que no existe ninguna historia inútil. No existe ninguna historia inútil. Mi historia es mi historia y forma parte de mi vida. Por tanto, entendí que el sufrimiento puede ser una escuela de vida. Que los campamentos de refugiados, que esos viajes difíciles, forman parte de una formación. Es decir, ahora yo no puedo vivir sin tener ese conocimiento, pero en mi propia carne. Algo que igual alguien que no lo ha vivido lo tiene como idea, pero yo lo tengo como vida, ¿no? Y eso configura mi manera de ser, configura mi manera de ver la vida, de ver el mundo, de considerar a las personas, de entender la guerra, de entender el exilio, de entender la inmigración, de entender la acogida de la gente, de entender el rechazo, de entender la humillación, de entender vivir sin documentos. Eso no solamente lo entiendo, sino que lo viví. Forma parte de mi manera de enfrentarme con la vida. Y eso fue como el resultado del proceso. Cuando lo entendí, entonces dejé de angustiarme, porque al final mi historia se convirtió en un patrimonio útil para el resto de mi vida. Y a partir de ahí ya termino. Espera que respiremos. O sea, una biografía que tú entiendes que está bien diseñada, que Dios te ha llevado, como dice la portada, ¿no?, de un sitio a otro, porque tenía un plan para ti. ¿Cómo lo has vivido desde el punto de vista de una biografía espiritual o psicológica? ¿Qué etapas has pasado tú? Porque me imagino que pasa como cuando se te muere un familiar o cuando alguna cosa que sucede de repente que no te esperabas y tienes una serie de procesos, ¿no?, que vas... ¿Qué procesos espirituales, interiores, en ese diálogo que tú has tenido con Dios en la historia, han ido marcando la pauta de tu hoy consagrada esperanza en que Dios existe y que te ha guiado, que te ha protegido, que te ha querido, etcétera, ¿no? A ti especialmente, ¿no? Pues llegué a ver que al menos pasé por 4 etapas y creo que puede ser generales para todo el mundo, o pueden variar un poco, pero en general, 4 etapas. La primera etapa es la etapa de la supervivencia, sobrevivir. Cuando estás con el agua al cuello, pues no te haces preguntas existenciales, sino que sobrevives, encuentras soluciones. No estás haciendo elucubraciones, pensamientos, razonamientos filosóficos, no tienes tiempo para eso, sino que vives día a día, ¿no? Día a día. Cuando estaba en el momento del genocidio, los campamentos de refugiados, esos viajes, no me hacían preguntas extraordinarias, sino que sobrevivía. Hay que encontrar una solución a esto. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es cuando tienes algo de tiempo
empiezas el enfado. El enfado, la impotencia, la incomprensión, empiezas a hacer, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me surge? ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Empiezas a buscar culpables y los encuentras, ¿no? Y siempre, casi siempre te encuentras como que tú eres el inocente, el otro es el culpable. Empiezas a acusar y puedes caer incluso en el extremismo. O sea, estoy hablando de mi proceso más o menos y el proceso de mucha gente que ha pasado por lo que yo he vivido. El extremismo y el tener ideas muy fijas a partir de una versión tuya y no entender al otro. El otro es el enemigo, es el malo, es el que me ha hecho esto. Incluso puedes quedarte completamente encadenado en el odio y el rencor, el resentimiento. Y yo conozco a mucha gente que se ha quedado allí, sin más. Se ha quedado allí. Incluso después de superar todo esto, se queda en esto, ¿no? En esa segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya tienes algo de distancia. Cuando llegué a España, por ejemplo, ya estaba muy lejos de la zona. Podía ver las cosas con cierta objetividad, pero hace falta todo un proceso para salir de esa cadena de rencor, de versiones tuyas, ¿no? Coge un cierto tiempo. Entonces empiezas a darte cuenta de que no eres el único, ni eres el último, ¿no? De que el mundo está lleno de esto. Tu caso no es un caso en la historia. Hay muchas historias como esta. Y empiezas a descubrir que te estás matando. Que si te quedas encadenado, estás perdiendo tú. Es decir, que nadie estás perdiendo, tú pierdes tú, ¿no? Cuando te envuelves en el odio, en el rencor, en el extremismo, en el radicalismo, pues estás perdiendo tú, porque te estás consumiendo por dentro y nadie más sufre en tu lugar. Estás sufriendo y además alimentando tú el sufrimiento, es decir, que te matas. Esa es la tercera etapa, cuando descubres que te está matando. Y la cuarta etapa, yo creo que eso ya es la etapa de alguien creyente o que descubre la fe, y yo como era creyente, es empezar a mirar todo tu pasado a la luz de la fe, a la luz del evangelio, y empezar a darte cuenta de que la fe tiene que tener una solución para eso. Y empieza a darte cuenta de que no todo ha sido negativo, de que ha habido momentos en los que te has encontrado con gente buena. O sea, que existen gente buena, que no todos son malos. Empieza a darte cuenta de que ha habido gestos positivos por ahí. O sea, que existen gestos positivos. Empieza a darte cuenta de que Dios te ha escuchado en miles de ocasiones. Igual te había fijado en un caso en el que sentiste que no te escuchó, pero en miles de otras ocasiones sí que te ha escuchado. Y empiezas entonces a descubrir la mano de Dios, de ahí el título de ese libro, la mano de Dios en tu historia. Y a partir de allí todo se ilumina como si fuera algo nuevo, porque empiezas a descubrir que todo lo que has vivido realmente tenían enseñanzas, cosas que enseñarte. Y yo iba a ser sacerdote. De repente me di cuenta de que iba a ser uno de los pocos sacerdotes en el mundo que saben qué es vivir en un campo de refugiados, qué es vivir sin documentos, qué es vivir en una cárcel, qué es vivir como inmigrante devuelto a una frontera, qué es vivir siempre intentando sobrevivir, inventando versiones, hacerte entender cuando no te entienden, qué es adaptarte a una cultura que no conoces, aprender una lengua en poco tiempo para poder comunicar con la gente. Y todo esto, oye, que esto es una enseñanza, es un patrimonio, como decía. Entonces, la última etapa, finalmente, el sufrimiento se convierte en una escuela. Yo no sé si os podría leer un poquito
la página 214. Para ahondar en el pasado, cambió mi mirada sobre lo que me había parecido una historia puramente humana y sencillamente pobre. Entonces fue cuando vi de forma clara y palpable que todo lo ocurrido era una historia entre Dios y yo. Yo había sido instrumento de su plan trascendente sin darme cuenta. Me vinieron entonces en la memoria las palabras de Monseñor Felipe, ese obispo que me acogió. Cuando se acaba el sufrimiento, cada uno debe escoger entre el extremismo y la generosidad. Opté por la segunda posibilidad. Más vale ser optimista por tu propio bien y por el de los demás que vivir encerrado entre las estrecheces del odio. Pues, Una cosa que me parece muy importante, ¿no? En una sociedad como la que vivimos nosotros, en la que el índice de suicidios, de desesperación, de depresión, de consumo de drogas, de ansiolíticos, de necesidad de huir y por no poder soportar el sufrimiento, ¿qué te ha sostenido a ti contra el escándalo del sufrimiento? ¿Qué te ha sostenido a ti para mantener viva la esperanza? Algo que tú veas que puedas comunicarle a estos chicos, a los que pudieran servirle o ayudarle, que tú les digas, no os desesperéis. ¿Por qué? No sé, no es otra vez que nos cuentes tu biografía, porque realmente lo has respondido todo, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú? ¿Qué te sostiene? ¿Qué puede evitar el escándalo del sufrimiento que a ellos les lleva a tomar decisiones drásticas y perder la esperanza? pues es una pregunta bastante complicada. Lo que todos sabemos es que el mal existe. El mal existe y el mal realmente, en último término, no tiene explicación. Es un misterio que nos trasciende, nos supera. ¿Por qué el ser humano hace daño al otro? Pues eso nadie te lo va a explicar realmente. Todos pensamos que es a causa de la libertad, pero ¿por qué la libertad humana es capaz de hacer daño? De elegir, ¿no?, el mal, ¿no? Por tanto, tenemos que vivir sabiendo que el mal existe y intentando luchar contra el mal. ¿Y cómo se lucha contra el mal? Pues haciendo el bien, haciendo el bien. Y intentando descubrir dentro del mal algún bien que puede haber. Porque siempre cuando empiezas a reflexionar bien, te das cuenta que no hay un mal absoluto en el mundo. El mal absoluto es el demonio para los cristianos, ¿no? Pero ningún ser humano es un demonio. En todo ser humano siempre hay alguna chispa de bien o de bondad, porque todos somos criaturas de Dios. Y todo lo que Dios creó, vio que era bueno. Por tanto, algo bueno debe haber siempre en el ser humano. Y eso nos tiene que motivar. Siempre que nos enfrentamos a situaciones de sufrimiento, de dolor causados por los seres humanos, siempre decir, pobre hombre, no sabe que es una criatura de Dios y que tiene alguna posibilidad de rescatarse. Siempre hay posibilidad de rescatarse. Pues, y eso, cuando lo añades el tema del evangelio, te das cuenta que solo el evangelio es capaz realmente de arrancar el mal de la sociedad. Pero eso requiere conversión. ¿Por qué? Porque el evangelio te dice, ama a Dios y ama al prójimo. Imaginaos si todos los seres humanos aceptáramos ese principio y lo aplicáramos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pues se acabarían las guerras, las violencias, esas cosas que a veces no sabemos por qué ocurren. Ocurren por avaricia, por egoísmo, por odio, por rencor, por rivalidades, por casi siempre. Pero ¿y cómo se acabarían? Pues con el amor. Jesús realmente nos ha traído una solución. Lo que pasa es que requiere una conversión, pero radical. Y eso los seres humanos parece que no estamos dispuestos realmente a convertirnos. Nos convertimos a mitad, a medias.
si nos convertimos, realmente esto se soluciona, o al menos la gran parte. Pues yo creo que la fe me ha sostenido mucho, porque en ningún momento de mi historia he perdido la fe. Y más bien la fe ha sido como un arma que me ha sostenido, me ha apoyado siempre. Siempre que me encontraba en momentos de desesperación, es decir, en el que mis fuerzas humanas eran agotadas, siempre me refugiaba en la fe. Y siempre me refugiaba en la oración, pero de esas oraciones muy potentes en el que dice, Señor, aquí estoy, me abandono, ahora te toca a ti. Te toca así, de una manera lacónica, te toca a ti. Y os aseguro que aparecía siempre un milagro, pero un milagro de verdad, un milagro de verdad. Os voy a contar una historia. Cuando tenía que coger el avión, no voy a contar esta historia de avión, y salir del avión, tenía una carta. Alguien me había dado una carta diciendo, mi tío vive por allá. Si llegas allí, puedes ir preguntando, igual te acogerá en su casa. Y ese tío era un congoleño, o sea, no era ruandés, ni hablaba mi lengua, nada. O sea, era aventura, te da la carta por si acaso. Y cuando salí de llegar al aeropuerto, empecé a mirar la carta. Decía, ahora, ¿cómo encuentro a ese señor? ¿Cómo lo voy a encontrar? Voy a entrar en la ciudad a preguntar si conocen a esa persona. Pues dije, Señor, ahora te toca, ¿vale? Te toca. Y se me ocurrió preguntar a la persona que estaba mirado. Le dije, oye, ¿tú conocerías a esta persona? Me dice, es aquel que está por ahí. O sea, que esa persona había venido al aeropuerto ese día. No lo entiendo. Y fui corriendo y le toqué. Oye, ¿tú te llamas tal? Sí, sí. Tengo una carta para ti. Ah, vale, muy bien. La cogió y la puso en el bolsillo. No tengo gafas para leer, a leer en casa. No, no, no. La tiene que leer ahora. No sé lo que pasaba en la mente de ese hombre cuando veía un chico así que está... No, no, si quieres te ayudo a leerla. Yo no puedo leer sin gafas. Entonces abrió y echó un ojo rápidamente. Dijo, bueno, dicen que te puedo acoger, ¿no? Sí, 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 eso. Entonces no vamos. Y me llevó a su casa. Y yo era seminarista y él era un protestante que no sabía ni qué era un seminarista. Y me acogió durante 2 semanas dándome de comer. Oye, hay cosas. Le dices, esta vida no está perdida. Hay gente buena. Hay gente buena. Y si esa gente se multiplica, igual venceríamos o empujaríamos, ¿no? Quitaríamos algunas parcelas al mar y le empujaríamos a algunos rincones donde se queda allí, ¿no? Intentando acoger el más débil. Pues bueno, así. A ver, y vuelvo a lo mismo, o sea, entre las contradicciones que vemos a lo largo de toda nuestra vida cotidiana, lo más fácil es rendirse. Yo me gustaría que pudieses animar a los chicos a decirles, no rindáis, de verdad, mirad a lo alto, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Es la oración? ¿Es la vida de la fe, los sacramentos? ¿Qué es lo que te ayudaba a ti concretamente en determinadas situaciones para que puedas decir, agárrate a esto? Hay un suelo firme donde te puedes apoyar. Porque claro, si uno recurre a las filosofías o a la poesía o lo que sea, puede, ¿no? Que eso le salve en algún momento determinado de la tristeza o de lo que sea, pero aquí estamos hablando de una vida que está en riesgo, que está en el abismo, que está en el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo afrontar el sufrimiento, el escándalo? ¿Con qué armas te has enfrentado tú? Pues luego después leí un libro del señor que conocéis, Víctor Frank, que algunos de vosotros lo conocéis, que era un judío en los campamentos de Auschwitz.
sea, en el campo de concentración. Escribió un libro que se titula El hombre en busca de sentido. Es un libro pequeñito, pero que se vende con miles de ejemplares en el mundo. Y ese hombre dice que él, para sobrevivir, descubrió que se había fijado en una idea importante, en algo muy útil en su vida y que no tenía que perder. Y eso era el descubrimiento que él acababa de hacer sobre la logoterapia. Es un método de psicoanálisis para ayudar a gente a salir de su miseria y de su pobreza. Acababa de escribir un libro enorme que todavía no había publicado, era como un descubrimiento suyo, y decía, es que yo no puedo morir antes de entregar esto al mundo. Y se fijaba en eso, y está convencido que sobrevivió de los campamentos de la concentración y del fuego crematorio, del horno ese, con esa idea. Pues leyendo ese libro me di cuenta de que yo también me había fijado en algo. Y ese algo era que yo tenía claro más o menos que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y cuando me encontré en los campamentos de refugiados, ya no tenía ni obispo, ni seminario, ni país, ni nada. Y decía, entonces eso de ser sacerdote igual es una ficción mía. Pero la idea seguía allí. Y seguía convencido de que Dios me llama a ser sacerdote. ¿Y eso cómo se siente? Pues no se puede describir con palabras. Pero lo sentía dentro de mí mismo como un motor, como una energía que te lleva. Quizá fuera por eso que yo salí de los campamentos de refugiados para proteger ese tesoro que pensaba que tenía, ¿no? Y en todos esos momentos nunca he perdido la idea de que voy a ser sacerdote, pero dónde y cómo, eso ya no lo sabía. Y hasta llegar a ser sacerdote, entonces, y entender toda esa historia. Probablemente uno fijándose en un valor sublime, alto, puede llegar a vivir en la vida de una cierta manera. Pero esa es mi teoría, no sé si, no lo sé. Otra cosa es que también todo depende de cómo nos han educado desde pequeño, ¿no? Si te educas en una familia, una sociedad donde todo es flojo, todo es ilusión, ¿no? Tengo ilusiones, pero ilusión, nada más. Cuando llegue el momento del sufrimiento y del dolor, que puede llegar, y de hecho llega, porque la vida es siempre una dualidad entre alegría y la tristeza, entre la paz y la angustia, siempre entre la vida y la muerte. Siempre la vida nos lleva por un camino de dualidades, ¿no? Pero si vives solamente uno y olvidas que el otro existe, cuando ese otro aparezca, es posible que te derrumbas. Es posible. Yo creo que las sociedades no tienen que olvidar de que el mal existe y que por tanto hay que hacer experiencia, al menos saber que eso está y que me lo puedo encontrar. Y así, psicológicamente, intelectualmente, moralmente, estás preparado para vivirlo. Yo me acuerdo que estuve trabajando en el hospital aquí en Madrid como capellán y veía que, por ejemplo, cuando alguien estaba muriendo, los familiares no querían traer a los niños, que no vean que está muriendo, ¿no? Me acuerdo de, por ejemplo, incluso cuando no está muriendo, un caso concreto de un señor que había tenido un derrame o un ictus, pero no había muerto, estaba ahí en una situación muy desagradable, pero estaba vivo. Conecté con su mujer y me dijo que tenían 3 hijos. Seguíamos hablando. Un mes después pregunté a la mujer, pero ¿por qué los hijos no vienen a ver a su padre? Y me dijo que es que no están en condiciones para que los hijos lo vean. Pero claro, es una manera de proteger al niño, pero probablemente no le estás indicando, educando a vivir situaciones difíciles, que lo vivirá cuando esté mayor, pero sin armas, sin herramientas. Es mi punto de vista. Yo creo que no podemos obviar
que el sufrimiento existe, que el mal existe y que por tanto hay que prepararse a enfrentarse a ello con herramientas, poco a poco, con cierta dosis, ¿no? Pero saberlo, porque cuando llega, pues estamos desarmados. Hay una cosa que es obvia, ¿no? Las heridas están ahí, que duelen, que cuesta cauterizar. ¿Cómo pueden sanarse? El Evangelio ciertamente no hace más que poner ejemplos de cómo el perdón es importantísimo, cómo no guardar rencor, el amor al enemigo, son fundamentales, ¿no? ¿Te queda a ti algo de resentimiento, alguna herida sin cerrar, que te duele todavía? ¿Has perdonado a tus enemigos? ¿Entiendes que tú podrías anunciar el Evangelio a los tutsis? ¿Cómo lo vives eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo he perdonado todo. Hombre, queda algo intelectual, porque el ser humano al final tiene la parte intelectual que siempre te pone en guardia, ¿no? Diciendo, yo de mi parte he perdonado, pero cuidado, el otro no sé qué piensa, ¿no? Me puede hacer daño. Eso ocurre siempre, ¿no? Pero yo para llegar a ese nivel lo conseguí en la cuarta etapa que he dicho. Cuando empecé a mirar atrás y a estudiar cada paso de mi vida y a darme cuenta de que allí había la mano de Dios, entonces empecé a escribir y a contar la historia. Antes no contaba mi historia porque pensaba que era una historia desagradable que no interesaría a nadie. Y además no sabía si era capaz de explicar a la gente. Y eso ocurre a todos los que se quedan atrapados en la segunda etapa que he dicho, ¿no? Guardo mi historia, es una historia mala, es una historia desagradable, no la cuento a nadie ni la escribo porque no merece la pena. Cuando estás allí todavía no has perdonado, pero cuando empiezas a contar y a escribir, es como si sacaras afuera todas las cosas que te estaban comiendo el corazón, las llevas fuera y las pones por escrito y te quedas despejado. Y si a eso añades la fe, entonces dices, solo ahora me queda perdonar. Pero después de escribir esa historia y de contarla a la gente, empecé a sonreír, empecé a vivir como si ya no tuviera ningún peso encima. Y creo que es una etapa muy importante. Y yo no pasé por ningún psicólogo, pero probablemente ese paso, ese momento de sacarlo afuera y de escribirlo, fue el sustituto de lo que podríamos llamar pasar al psicólogo, para que al final el psicólogo te va a hacer es ayudarte a sacarlo fuera también. Probablemente. Es el papel posiblemente que tú puedas hacer en la confesión como presbítero, ¿no? Ayudar a la gente a que saque esto, ayudarle a perdonar y que tu historia pueda servir paradigmáticamente de modelo, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí. Lo es. Es que Estás ayudando a la gente por esto, ¿no? al final el sacramento de la confesión tiene ese componente también antropológico y psicológico, porque tienes un sentimiento de culpa, un peso que te está pesando sobre tu corazón y te ayudan a sacarlo porque lo dices con voz alta y además con ganas de sacarlo fuera, que alguien lo escuche. Entonces te quedas despejado y aliviado, ¿no? Y a eso se añade la gracia de Dios que viene a limpiar la herida completamente, pues te quedas sanado. Pues el proceso es el mismo. Y en mi proceso fue eso, que yo empecé a contar mi historia. Y me di cuenta de que mi historia no era algo solamente desagradable, que era algo que la gente podía escuchar y que además podía ayudar a gente y que además me ayudaba a mí. Y poco a poco empecé a sonreír y de hecho hay algunos que piensan que yo soy una persona que siempre está sonriendo. Sí, no significa que seas superficial, yo te conozco. Una cosa, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Puedo hacer otra pregunta más? O tú haz la que quieras. No, si damos el micrófono Vale. a los... La última es, en una universidad, nosotros nos encontramos continuamente, yo
que doy una asignatura que se llama Introducción a la Teología en cuarto, con chicos que realmente cuando tú buceas en su ateísmo, en el que legítimamente defienden como su identidad, lo que hay detrás es simplemente un escándalo del mal. Y toda tu biografía es un antídoto contra ese veneno de estar escandalizados del mal. ¿Qué le puedes decir tú respecto a cómo has vivido tú el mal que otros te han hecho? ¿Cómo esa interiorización no te ha destrozado por dentro, sino que te ha hecho crecer como persona y hacerte dar este cuarto paso que es una maravilla? ¿Cómo podrías animarles a decir, no arguyáis el argumento, valga la redundancia, del mal como escándalo contra la existencia de Dios? Pues esa es la pregunta de todos los pensadores de todos los siglos, ¿no? El tema del mar, como decía, que es un misterio que nos trasciende y a veces uno se queda solo en eso, ¿no? Y diciendo, si el mar existe, entonces Dios no existe y ya está. Se queda ahí. Pero el problema es, ¿has ganado algo con esto? Esa solución te ayuda en algo. No te ayuda en nada. Sencillamente que es una afirmación, ¿no? Si el mar existe, entonces Dios no existe, punto. ¿Y qué? ¿Has conseguido vencer el mar? Pues no has conseguido vencer el mar. En cambio, cuando intentas decir, oye, vamos a ver si frente al mar hay otro poder que puede vencer eso, o al menos que me ayuda yo a superarlo. Entonces parece que tienes a Dios como un ayudante, alguien que te está apoyando a superarlo, ¿no? Y yo opté por esa segunda opción. En realidad, yo nunca perdí la fe, nunca. Yo hasta llegué a pensar que igual los que teorizan sobre el mar y Dios son los que están en algún lugar tranquilo y empiezan a hacer preguntas existenciales y a hacer teorías. Pero los que viven, realmente viven, yo no sé, puede ser que hay algunos que hayan vivido el mal y hayan llegado a la conclusión de que yo ya no creo, puede ser, pero yo conozco a mucha gente que ha vivido el mal y ha salido reforzado en la fe, porque ha entendido que es la fe que le ha ayudado a superar eso. Y en mi caso fue eso. La fe me ayudó a superar el mal. ¿Y eso significa que he entendido qué es el mal? No. ¿He entendido por qué existe el mal? No. Pero he entendido que con la fe sí superaba el mal. Y además vivía como si el mal no hubiera vencido. El mal no me venció. No me venció. No me atrapó en el odio, en el extremismo, ni en pensar que los demás tienen que desaparecer porque hacen daño, no sé qué. No, más bien, como decía, me llegó a pensar que dentro del ser humano siempre hay algún hueco de bien. Y que explorando eso, igual podemos salvar a esa persona. Ahora, ¿cómo hacerlo? No lo sé, ¿no? Pero la pregunta sigue allí, es decir, que el mal no tiene solución ni teórica, o sea, teórica. No sabemos por qué. Es un misterio que irrumpe nuestra vida y de repente, pues, hace tambalear nuestras ideas porque hemos metido en la cabeza de que Dios, siendo todopoderoso, el mar no tendría que existir. Pero esa es una idea mía. Dios no te lo ha dicho. No. Ahora vamos a pasar el micrófono para el que quiera preguntar algo o comentar algo. Simplemente que levante la mano, que diga su nombre y de qué carrera es. Muchas gracias, buenos días. Aunque no soy joven, yo he sido estudiante hasta hace muy pocos años. Yo quería preguntarle a don Gaetán sobre un momento crucial en su vida que ha contado, que es lo que podemos decir el momento positivo, el momento bonito. Está en el campo de refugiados, es ayudante de dentista, incluso se plantea ser médico, es decir, cambia su orientación profesional e incluso, él no lo ha comentado, hay una mujer.
De ¿Hay modo un? que hay una mujer, Ah, como en las buenas películas, hay una mujer. Entonces, don Gaetán decide ponerse en camino. Frase que sabéis muy bien, está en la Biblia desde el principio. Abraham se puso en camino, la Virgen María se puso en camino para visitar a su prima, etcétera, etcétera. El ponerse en camino es una recurrente en la Biblia. Ese es el momento que yo quiero preguntar a don Gaetán, ¿qué le impulsa en positivo? Porque sabemos que la huida, pues lo ha explicado perfectamente. ¿Qué le impulsa en positivo dejar lo que tiene en el campo de refugiados, que era bastante para lo que existía en ese momento allí, y ponerse en camino hacia lo desconocido? Nada más que eso. Muchas gracias. Pues lo has descrito muy bien. En el libro digo que no lo sabía, ¿no? Que no sabía por qué. Porque fue una intuición, pero ahora puedo elucubrar sobre esta intuición. La intuición fue, sal de aquí, sal de aquí. Entonces, al reflexionar después, me di cuenta que porque un año después se destruyeron los campamentos de refugiados con bombas y metralletas y mataron a miles y miles de personas donde yo estuve viviendo. Y de hecho desapareció un hermano mío, definitivamente no lo hemos vuelto a ver. Por tanto, la intuición fue, ese lugar es peligroso. Eso es lo primero, pero lo más carnal, ¿no? Pero la otra intuición es que, como decía, estaba empezando una relación que podía llevar al noviazgo. Porque claro, estando en un campamento de refugiados, nunca había abandonado la idea de ser sacerdote, pero humanamente decía, pero eso es una ficción. En un campamento de refugiados uno no se hace cura, ¿no? Tenía 22 años. Me decía, pues igual hay que plantearse, no sé, tener una amiga, ¿no? Fue espontáneo, no fue un proceso de reflexión. Fue espontáneo, como en la vida te encuentras con alguien que parece que estáis coincidiendo en muchas cosas y poco a poco os dais cuenta de que la amistad va creciendo, ¿no? Entonces, una de mis explicaciones de la intuición de salir fue probablemente, mira, cuidado, tu camino no es este. No es este. Tu camino está en otro lugar. Pero es una explicación mía. Y de hecho salí y me dije adiós a la chica, a la familia, a todo el mundo. ¿A dónde vas? No lo sé, pero tengo que ir. Todo el mundo desorientado decía, pero este chico, ¿a dónde va? Me voy. Y me fui, ¿no? Me fui. La tercera explicación es que justamente había un plan en mi vida, que era el plan de ser sacerdote. Y evidentemente no podía ser sacerdote en el campamento de refugiados, tenía que ir a donde podía ser sacerdote. Y de hecho, lo que era una idea mía de ser sacerdote diocesano en mi país se convirtió en una vocación misionera, porque al final me hice sacerdote diocesano, pero en un país diferente, en cultura diferente, haciendo exactamente como hacen los misioneros. Es decir, fui un misionero. Entonces, podría ser eso, una explicación, o algo más que no sé. Pero salí y me fui a lo desconocido. Yo no tengo necesidad de preguntar demasiadas cosas al padre Gaetán, porque tengo el privilegio de disfrutar desde hace mucho tiempo en la parroquia de Las Matas y tenerlo muy presente para preguntarle. Hace ya más de un año que me leí este libro y tengo muchísimas anotaciones. Ayer lo recogí para venir hoy a la charla y he descubierto que está lleno de tantas cosas que por eso, sobre todo, os invito a que lo leáis. Pero hoy que ha hablado usted de la pregunta de qué decir a la gente joven que está en esta situación, bueno, pues de unos números tan importantes de suicidio. Yo tengo hijos y he querido ser práctica y recurrir a unas frases en las que el libro creo que puede ayudar y animo por eso a la gente a que lo lea. Lo que más me ha llamado la atención del padre Gaetán es que él,
cuando recurres a gente muy cercana a Dios y con esta experiencia, buscas en ellos una solución, una respuesta. Y él dice, esto no lo entiendo, no entiendo la dualidad, no entiendo el mal, no entiendo el bien. Y a mí eso me encanta, porque buscar soluciones rápidas, pues es lo que a veces a la gente le pierde, porque dice, uy, pues a mí esta solución no me está sirviendo, esto no sirve, yo soy peor, mi caso, me siento abandonado porque yo no me veo en esta situación. Una de las cosas que más me ha gustado del libro, entre otras, es que dice que ningún pasaje del Evangelio promete el paraíso en la tierra. Sabemos que el que puede seguir a Cristo tiene que llevar una cruz y subir al Calvario. A mí esto me ayuda mucho, porque las soluciones mágicas realmente no creo que existen, pero sí que hay una solución que creo que sin ser mágica es muy importante. Después de las reflexiones, de las cosas que le hace Monseñor Philip al padre Gaetán, donde le dice que mejor es decidir por la parte de la fe, hay algo muy importante que dice el padre Gaetán. Descubrí que este sacerdote, este obispo, había estado rezando por mí varios días. Qué importante es la oración, y se la aconsejo realmente como instrumento para las situaciones trágicas a cada uno de los que estén aquí y que puedan verse en una situación difícil. Qué importante es rezar, que se nos ha olvidado ese poder. Los que están pasando una situación estresante, que no tiene por qué ser un genocidio, puede ser que su padre se ha quedado sin trabajo y ya no pueden disponer de dinero, pueden ser que la enfermedad de un ser querido les suma en una tristeza horrorosa. Qué importante es y qué consejo les doy, pues que recurran a la oración, pero si ellos no pueden hacer su oración, que recurran a gente que está alrededor para que recen por ellos. Porque cuando uno está muy mal y no es capaz ni de rezar, es muy complicado. Entonces, eso es a lo que invito a la gente, que cuando estén muy mal, pidan que otros, con mucha fe, pidan misas. El padre Gaetán nos recuerda en la parroquia de Las Matas que se piden muy pocas misas, hay que pedir misas por las intenciones. Y la otra cosa, sé que esta universidad es una universidad pues donde se da mucha importancia al voluntariado y algunos estudiantes lo ven como una pesadez, con lo que tengo que estudiar. Y hay una parte importante del libro de Gaetán que dice, no entiendo por qué parece que Dios ha hecho dos mundos. Los que vivimos en unas casas confortables, tenemos dinero, cenamos, y los que ahora mismo pues están en muchos sitios, no solamente en Ucrania, en campos de refugiados, pasando frío, hambre, sin acceso a la cultura. Entonces, cuando a veces uno cree que tiene muchas cosas y dice, ¿qué puedo hacer? Pues animo a toda la gente joven, porque la solidaridad fue lo que salvó al padre Gaetán, y así lo dice en el libro, la solidaridad internacional en los campos de refugiados. Entonces, esos dos consejos, que animen a la gente que les rodea, que recen por su situación y que se animen con la libertad para ayudar a la otra parte del mundo. Muchísimas gracias, Gaetán, por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros tu experiencia, y gracias, Ángel, también por ayudarnos a entablar este diálogo.